El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 28 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas que tienen que ver, por cierto, con el tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Una noticia más destacada tiene que ver con el acuerdo suscrito por el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. Tomo detalles de esta información de la Deutsche Welle alemana. El reinicio de las negociaciones en la Deutsche Welle alemana, el gobierno y la oposición de Venezuela firmaron en México este sábado el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del Estado del país caribeño bloqueados en el sistema financiero internacional, entre ellos unos 2.600 millones de dólares que se encuentran congelados por las sanciones de Estados Unidos. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El alcance del acuerdo, del documento al menos que trascendió, y sobre todo de Venezuela avanzar en diálogo hasta conseguir elecciones libres. Esta es una de las grandes inquietudes. La declaración conjunta sigue el anuncio del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de un acuerdo que prevé la creación de un fondo que será manejado por Naciones Unidas para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos en México. El Foro Cívico pidió que la negociación en México sea inclusiva y plural, lo tomó el Nacional. La ONG agregó que es esencial garantizar mecanismos transparentes de administración de los fondos destinados al segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, y esta es una de las grandes inquietudes de cuánto dinero exactamente se está hablando, dónde están estos fondos y efectivamente cómo se van a manejar. Otro de los temas tiene que ver con la decisión de Estados Unidos de suavizar el embargo petrolero y permitir a Chevron volver a Venezuela. Tampoco hay demasiados detalles, pero está esta autorización al gigante petrolero Chevron de retomar parcialmente sus extracciones de hidrocarburo en Venezuela minutos después del anuncio de un segundo acuerdo de protección social para el pueblo venezolano. Y destaco, antes de iniciar conversación con nuestra invitada, porque uno de los temas que está por resolverse, que es una gran incógnita, tiene que ver con los presos políticos en nuestro país. Como ha dicho nuestra invitada, Venezuela es la única nación en América Latina investigada por presuntos delitos de lesa humanidad, y ese tema apenas se mencionó. Sí está en el comunicado conjunto de Estados Unidos y la Unión Europea, pero no hubo avances, ni siquiera liberaciones, ni discusión pública al respecto. Comento algunas de las reacciones. Vale la pena destacar, que nos llamó por la atención, los más críticos. Bueno, María Corina Machado de 20 Venezuela decía: ¿qué puede salir de una mesa de negociación que en la práctica ha sido una mesa de extorsión? Se preguntaba ella. Una buena tajada para cada uno de los representados, incluyendo la ONU. Bueno, aquí esto tiene sus bemoles, la verdad, porque entiendo que Naciones Unidas no se lleva nada, va a administrar, o al menos va a asesorar, no lo sabemos. ¿Quién representa allí a los venezolanos? Decía María Corina Machado: nadie. ¿Quién obtiene en la gente? Nada. Bueno, eso también tiene sus bemoles. La periodista Luzmeli Reyes, que está al frente de Efecto Cocuyo, en que representan a Venezuela y a los venezolanos y no a sus respectivos intereses parciales. Por eso no rinden cuentas ni consultan a nadie que no sean ellos. Las élites con poder, decía Luzmeli. Y se preguntaba a cuánto asciende recursos
qué agencia de la ONU los va a manejar, cuál es el programa de implementación, qué organismos ejecutarán los fondos, cómo se llegó al acuerdo, qué se dio al gobierno de Maduro, cuáles son los próximos pasos, cuál es el mecanismo de rendición de cuentas, en fin, tantas inquietudes que tienen los venezolanos y efectivamente de esta manera se han llevado lamentablemente las negociaciones. Ojalá salga algo bueno de allí. Las expectativas son bajas, al menos con relación a los temas gruesos. Nos acompaña Molly de la Sota, quien es hermana del capitán Luis de la Sota, uno de los casos que figura en el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Y ella estuvo en México, a las afueras de este encuentro, y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por este espacio, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer los detalles de lo que fue esta reunión, digamos, cómo lo vivió usted, la seguimos en redes sociales, y qué le dijeron sobre la situación de los presos políticos. La escuchamos, bienvenida. Yo no estuve solamente en las afueras, yo estuve durante todo el evento, desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30, que empezó tardísimo, como a las 10:30 de la mañana. Pude verlos, estuve allí dentro, estuve en las ruedas de prensa, y un poco como para saber de primera mano qué es lo que estaba sucediendo y no a través de ni la prensa o que me dijeran, ¿no? Y muy atenta a lo que estaban firmando esas personas allí, sobre todo que decía la plataforma unitaria, que es parte de la oposición en Venezuela. Fue bastante frustrante y doloroso ver cómo en ningún momento se habló de los presos políticos, de los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que la posición que estaba ya en México fue demasiado sutil, mano izquierda, con el régimen de Maduro, ¿no? Entiendo que están negociando, pero hablaron de, bueno, violaciones de derechos humanos. No, violaciones de derechos humanos no. Hay crímenes de lesa humanidad y Venezuela está siendo investigada por esos crímenes de lesa humanidad. Y mi crítica es que mientras la CPI, la Sala de Cuestiones Preliminares, nos abre la oportunidad de que las víctimas denunciemos, eso el proceso debe empezar esta semana, en México nos silenciaron. Ahí no estuvo sentada la voz de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Mientras que hablan de un fondo, para que Jorge Rodríguez habló de hecho de que iban a construir 10 hospitales, radioterapia, oncología. Mientras ellos hablan de ese fondo para eso, ¿qué pasa con los fondos para la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué esos fondos tienen que ser dirigidos a eso y no a la reparación, María Alejandra? Que lo dice la misma Naciones Unidas. En el caso de mi hermano, que tiene el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, solicitó la liberación de Luis y son 11 personas con esas medidas, que son procedimientos especiales, y yo por lo menos hablé con ellos. Pude hablar con Tomás Guanipa, me atendió Mariela Magallanes y Tomás Guanipa. Estuvimos reunidos y hablamos y les dije eso, o sea, si aquí está metida la ONU, ¿por qué ni siquiera exigir el cumplimiento de los procedimientos especiales que tienen varios presos políticos? ¿Por qué, si estamos siendo investigados por detenciones arbitrarias, que es uno de los delitos de crímenes de lesa humanidad, ¿por qué no atender esa parte? La detención arbitraria, la tortura, es violación sexual y persecución como terrorismo de Estado, o sea, no es lo mismo. Porque también hablamos que, por ejemplo, México es uno de los grandes países donde hay violaciones de derechos humanos, hubo 100.000 desapariciones en un año, pero no es una política de Estado como es en Venezuela. Aquí no estamos hablando de violaciones de derechos humanos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, en la conversación, que estuvo muy cordial, yo pude decir mi punto de vista de lo que yo pienso sobre ese diálogo. Es más, les dije que en el diálogo pasado, 2 presos políticos, el diálogo pasado empezó el 13 de agosto de 2021, y en ese interín, antes de que se pararan de la mesa, murieron 2 presos políticos bajo la custodia del Estado, que fue Raúl Baduel y Gabriel Medina en La Pica, por falta de atención médica, y que en estos momentos, desde hace, ese momento, eso fue el sábado, para ese día tenía el teniente coronel Guillermo Chaparro 4 días de huelga de hambre, precisamente porque tiene casi 5 años en los sótanos de la DGCIN, y ahí siguen torturando, que se estaba exigiendo el cierre de la Casa de los Sueños. ¿Cómo podían estar allí mientras unos seres humanos estaban como depósitos en celdas nauseabundas y sótanos infrahumanos en Venezuela? O sea, ¿qué pasa con nosotros? Ellos estaban hablando que, bueno, que la idea era primero firmar este acuerdo social y después irse a la parte de las elecciones, porque
uno de los 7 puntos del acuerdo es la parte de la justicia, ¿no? Entonces, dentro de ese punto de la justicia, pues se va a tratar el tema de los presos políticos, pero o sea, ahí no se habló, María Alejandra, yo tuve todas las horas presentes, presencialmente, y allí no se habló de eso, o sea, era como ver, no sé, otra Venezuela, otro mundo, una burbuja de la que no existe. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente sea una reconstrucción física, la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. No fue discutido en el marco de este segundo acuerdo parcial firmado en México. ¿La escuchamos? Sí, el tema está que ellos la prioridad era la parte de salud y al parecer eso fue lo que impusieron. Yo lo vi así como una imposición, ¿no? O sugirieron, pero para mí fue impusieron los Estados Unidos, la parte de Noruega y todos los demás llegaron a ese acuerdo de que primero tenía que ser la parte de salud por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Es más, yo les dije, mire, si ustedes están sentados aquí es precisamente porque quieren levantar las sanciones que se impusieron por violaciones de derechos humanos y que no pueden seguir hablando de violaciones de derechos humanos, sino de crímenes de lesa humanidad en este momento. Y parte de ese fondo debería ir también a la reparación de las víctimas, que son millones en Venezuela, ¿no? Producto de estos delitos de lesa humanidad. Y en fin, el tema está que... ¿Ellos qué respondieron?
o sea, más allá de este tema, digamos, ¿la situación de los presos políticos se va a discutir en algún momento o no? Se va a discutir, probablemente se discuta antes de ahora en diciembre o en algún momento cuando toquen la parte jurídica, judicial y de las elecciones, ¿no? Porque ahora, una cosa es lo que me dijeron ellos en privado y que me dijeron que sí, que iban a discutir la parte de los presos políticos, que de hecho solicité que, como este diálogo va a continuar en Venezuela, solicité que se creara en tal caso un comité de víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero que lo pusieran así, o sea, no sutilmente como estaba hablando de violación de derechos humanos, sino que específicamente un comité para crímenes, víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que le permitieran la voz de las víctimas para ver qué es lo que estaba pasando. Porque en el caso nuestro, el año pasado, cuando ellos se sentaron en México, 2 presos políticos murieron en custodia del Estado por falta de atención médica y eso no se había solicitado nunca una investigación en el proceso de diálogo. Y que en este proceso que están sentados, ¿qué es lo que está pasando en la DGCIN? Tenemos a Ibermarín Chaparro en huelga de hambre desde el 22 de noviembre porque no se le respetan los derechos, no nos dejan ni siquiera salir al sol a los presos políticos y están en un sótano. Eso está pasando en estos momentos. ¿Cuántos muertos más van a soportar esta mesa de diálogo? ¿Por qué no exigen que se cierre la Casa de los Sueños, que es lo que estamos pidiendo, que se cierren los centros de tortura? Y la DGCIN, ¿por qué se comporta de esta manera? Mi hermano tiene ya 5 meses confinado, María Alejandra. 3 veces ha tenido que ir al médico y la DGCIN ha dicho que no lo traslada. ¿Por qué esa actitud cuando se supone que están dialogando? Precisamente porque se sienten como empoderados. Y eso es lo que logra el diálogo. Entonces, nunca nos olvidemos de que cuando estaban dialogando, creo que era en República Dominicana, a Costarévalo lo tuvieron y otros más, tuvieron 8 días de desaparición forzada y apareció sádicamente torturado y murió frente a un juez en pleno diálogo. Entonces, estos diálogos, ¿qué significan para las víctimas? Una esperanza, sí, para ver si pueden hablar de ello, pero al mismo tiempo mucho miedo, porque entonces mientras ellos no exijan, porque no exigen que se liberen los presos políticos, que se detengan las torturas, esta gente actúa de otra manera. Eso fue lo que yo les manifesté, ¿okay? Ellos me dijeron que estaban dispuestos a escucharnos, por supuesto que sí, que se iba a tratar del tema de presos políticos, pero o sea, de hecho, yo preferí hablar con ellos después que terminó la rueda de prensa para escuchar qué era lo que ellos estaban diciendo. Y el señor Gerardo Blay dijo que, bueno, cuando le preguntaron, un periodista le preguntó sobre los presos políticos, dijo que sí, que en algún momento se iba a conversar, que eso estaba previsto, pero no vi eso, María Alejandra, sinceramente no lo vi. Decíamos que en el allí sí figura el tema, cuál está en el Acuerdo Parcial de México. Ellos dicen, seguimos reclamando la liberación incondicional de todas las personas que están detenidas injustamente por motivos políticos, en las instituciones judiciales, la libertad de expresión, incluido para miembros de la prensa, y el respeto de los derechos humanos. ¿Tuvo la oportunidad, Molly de la Sota, de tener contacto con algún representante de la comunidad internacional o no? Simplemente sostuvo esta reunión con los representantes de la plataforma unitaria, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es su expectativa en torno a la posibilidad de participar activamente en el proceso que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad? La escuchamos. Sí, es que ese fue un evento muy cerrado. O sea, de hecho, solamente estaba la prensa. Yo estuve ahí por casualidad. Pude verlo, pero o sea, las personas estaban aisladas. O sea, estaba la prensa de un lado, ellos de otro lado, y había mucha seguridad. Por lo tanto, no podías tener acercamiento. Sí solicité, después que terminó el evento, ver al señor Gerardo Blay, pero no me respondió, y me respondió Tomás Guanipe y Mariela Magallanes, y de verdad me atendieron, me dijeron que estaban dispuestos a escuchar. Pero uno de los reclamos es porque, teniendo la prensa internacional, porque otra cosa es lo que se escribe, María Alejandra dice acuerdos y dicen que sí, y otra cosa es lo que tú escuchas. Esa era la tribuna para decir, ¿por qué dijeron violaciones de derechos humanos, pero muy someramente? Y en una rueda de prensa, ¿por qué no pusieron allí nada que ver y nos ponen a esta señora que no tiene nada que ver con Venezuela y cuyo esposo está siendo juzgado aquí en Estados Unidos por un delito común? Y la pusieron como defensora de derechos humanos y se dejaron eso.
Es más, un periodista le preguntó al señor Gerardo Blay y él dijo que no iba a responder eso. O sea, que no, este tema no lo iba a tratar. ¿Por qué? Todos tenemos que saber por qué, qué hace esa señora allí. ¿Por qué está esa señora y del otro lado no está la voz de las víctimas? ¿Por qué no silenciaron en México? Eso no puede ser. Entonces, bueno, hay demasiadas preguntas sin respuesta, pero dijeron que sí, que iban a darnos una voz. Entonces, espero que se lo hagan en Caracas, lo van a hacer en Caracas, y que vayan monitoreando es a través de esto, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, ¿cuántos muertos políticos en custodia, presos políticos en custodia van a morir para llamar la atención de estas personas? Ahora, por otro lado, con lo del referente de las víctimas, si esta semana ya debe salir, va a haber un formato que va a publicar la Oficina de la Víctima en la Corte, donde podrá ser llenado por las personas que se consideren víctimas de delitos de lesa humanidad desde el 2014 hasta ahorita, incluso este mes, o sea, todo lo que vaya corriendo, ¿no? O sea, que termine el periodo. Y tengo entendido que va a ser por familia, una familia que haya sido afectada, quienes son los miembros que han sido afectadas y los pueden llenar. El que no entienda cómo hacerlo puede consultar con el abogado, con la ONG. Yo creo que aquí tenemos que unirnos todos en una campaña para que el mayor número de personas acceda a esa planilla y la envíe directamente a la oficina de la víctima de la Corte Penal Internacional. Ellos han decidido escucharnos y nosotros vamos a hablar. Y en todos los espacios que se pueda, por supuesto, porque si hemos llegado hasta ahorita, ha sido porque las víctimas han hablado. Y como le dije yo al señor Guanipa y a la señora Mariela Magallanes, el precio que nosotros pagamos por hablar y por denunciar es muy alto, porque estamos arriesgando a la vida de nuestros familiares. Sin embargo, estamos dispuestos a correrlo para que se sepa y para que haya justicia y para lograr la libertad de ellos. Si nosotros no hablamos, no va a pasar nada, porque en ese momento donde está la prensa internacional, se ha debido decir eso. Allí muchos no sabían que Venezuela está haciendo, que es el único país de América Latina que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, María Alejandra. Ese era el momento de decirlo y arrinconar a este gobierno, pero no lo vi así. Estaban todos muy cordiales. Más que todo fue un evento para firmar y sellar un acuerdo que obviamente se incumplió. Desde el año pasado se está incumpliendo ese memorando porque allá habla del respeto a los derechos humanos, de la Constitución, de la justicia, de la libertad y bla, bla, bla. Y resulta que hay detenidos arbitrariamente en Venezuela. Entonces, y no ha habido ninguna investigación sobre los muertos en custodia del Estado mientras ellos estaban sentados hablando, porque ni hablar de todos los demás, ¿no? Que hay muchísimos. Entonces, en fin, yo no tengo mucha expectativa, sinceramente, con este acuerdo. Pienso que el fin último es las elecciones. De hecho, no se olviden que el año pasado fue las elecciones regionales y ellos se fueron a campaña. Esta vez son las elecciones presidenciales, pero no lo vi en el centro de la conversación. Sobre la participación de las víctimas, ¿hasta dónde podrán ustedes, digamos, estar involucrados en el proceso que adelanta la Corte Penal Internacional? Entendemos que en esta parte del proceso lo que pueden hacer es presentar observaciones que pueden compartir con nosotros y sobre todo a la audiencia, a aquellos interesados en formar parte de esta etapa de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Es todo aquel que desde el 2014 hasta ahorita, pero que sea en base a los 4 delitos: tortura, detención arbitraria, violación sexual y persecución por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, aquel que se sienta víctima de uno de los 4 delitos debe llenar esa planilla y hablar de su testimonio, ¿no? Se considera que las víctimas, estos testimonios van a ser protegidos, es decir, las víctimas estarán protegidas porque ese proceso se ha venido llevando así de esa manera, para que todo el mundo pueda declarar. Entonces, el llamado es a que todo aquel que se haya considerado víctima de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de estos 4 delitos, por favor, va a haber publicidad y todo lo demás para que tengan el link de la planilla y lo puedan hacer. ¿Qué se dice? Bueno, que si tienen un abogado o si tienen, no es que tenga que ser llenado por el abogado. Pueden consultar con su abogado para que los ayude o pueden consultar con unas ONG, hay varias ONG que están encargadas también de promocionar esto y se sienten más cómodos, háganlo así. Pero la misma Oficina de la Víctima de la Corte va a hacer un link con esa planilla para que se pueda llenar y va a estar muy protegida la información de lo que ustedes puedan decir en ese momento.
Molly de la Sota, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, hermana del capitán Luis de la Sota, quien estuvo en México, quien vio, digamos, cómo fue esa ceremonia de la firma del acuerdo parcial entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro, expresando opinión y análisis acerca del tema que batimos la mañana de hoy y sobre todo la situación de los presos políticos, la gran incógnita que quedó allí en el marco de esa reunión. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos tus oyentes a través de tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Estamos tratando de analizar el alcance de este acuerdo parcial que se firmó en México entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Y yo iniciaría preguntándole, profesor, si usted, como tanta gente, piensa que dejó más preguntas que respuestas este acuerdo, sobre todo en torno a temas que son claves. Uno, el de los presos políticos, otro que tiene que ver con el destino de las elecciones presidenciales en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que, digamos, que precisar en esto
A ver, todavía hay mucha información que no se tiene, lo que sabemos es lo que se ha manejado públicamente, puede haber aquí todavía, digámoslo así, agujeros en la información. Pero lo primero que hay que precisar es que en este retorno, por decirlo así, a la mesa de negociación, hasta donde sabemos, lo político no se trató, ¿okay? Y evidentemente, si estamos preguntando sobre los resultados de este regreso a la mesa en relación a lo político, ninguno, ¿okay? ¿Qué se hizo básicamente o qué pareciera haberse hecho básicamente en este proceso? Lo cual creo que hay que verle, digamos, su lado positivo y no solamente las aristas negativas. Bueno, lo que se logró es quitarle al gobierno la excusa de seguir hablando de las sanciones y de seguir hablando de, digámoslo así, de poner toda la responsabilidad de los problemas que hay en el país sobre el tema sanciones y dar apertura a una mesa social. Una mesa social que en principio el gobierno, digamos que avalaba con toda fuerza y vigor, porque era una forma de diluir los temas políticos de la mesa. O sea, era una manera de ampliar la agenda y de tratar posiblemente de pedir concesiones a cambio de cierta flexibilidad en relación a los temas sociales y en relación a todo lo que está manejando la mesa social. Y eso no sucedió. ¿No sucedió en qué sentido? Bueno, se complació a quienes lo demandaban, reconociendo que sí, que hay un problema social en Venezuela que hay que atender, se les complació abriendo una mesa social. Pero esta mesa social se separó completamente de la mesa de negociación. Cuando nosotros leemos los documentos, vemos que esta mesa que atiende lo que llaman la protección social no está en ningún momento considerada como parte de la mesa de negociación, ni es una instancia para negociar, ni es una instancia para tomar decisiones. Con lo cual la pretensión, por decirlo así, de tratar de entregar barajitas en materia social a cambio de concesiones que al gobierno le interesan mucho en materia de sanciones, pues de alguna manera eso no va a funcionar en la mesa social, con lo cual las sanciones siguen siendo, por las mismas debilidades de la oposición, sin lugar a dudas, sigue siendo parte del elemento de presión que la oposición tiene gracias, digamos, a la coordinación con la comunidad internacional para presionar al gobierno por un acuerdo político. Pero yo creo que algo que es muy importante para destacar y que no lo he visto destacándose en otras declaraciones o en otras opiniones, no sé si alguien lo ha dicho, pero sencillamente yo no lo he encontrado, es el hecho de haber separado tanto la mesa de lo social como ese mecanismo que se creó para hacer seguimiento al sobrecumplimiento de sanciones, haberlo separado de la mesa en el sentido, no que no esté coordinado, sino en el sentido de que no es una instancia de negociación ni de toma de decisiones. Con lo cual parte de la intención que seguramente tenía el gobierno de diluir la agenda en lo político, pues quedó de alguna manera, pues digamos, totalmente descartado. Eso creo que es un elemento positivo a destacar en este proceso. Yo le preguntaría, profesor, en su opinión, ¿estas negociaciones, tal como están planteadas, garantizan un cambio político en nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué lectura hace usted de las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien reconoce? Sí, bueno, a ver, lo que está, a ver, no hay, país, nunca se puede hablar. Una vez que... Perdón. Sí, él decía, las elecciones libres pasan por la desaparición de la persecución contra personas y líderes de Venezuela. Es decir, habrá elecciones libres, en sus palabras, supuestamente, si se levantan las sanciones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la realidad es que nada está garantizado. Esto es una negociación y en un proceso de negociación no tiene la capacidad para garantizar nada, porque todo depende de la voluntad de las partes. No solamente el llegar a acuerdos, sino el ejecutar esos acuerdos correctamente depende de la voluntad de las partes. Entonces, quien trate de vender la idea de que están garantizados los resultados, bueno, simplemente no dice la verdad, por desconocimiento o por las razones que sea, pero en una mesa de negociación nada está garantizado e incluso después de que se llegue a acuerdos, nada está garantizado. Este es un gobierno que no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos en lo político, por lo menos esa intención inicial no existe.
Y no existe ¿por qué? Bueno, porque sencillamente el gobierno siente que tiene el poder y cualquier acuerdo en línea con lo que reclama la comunidad internacional democrática y con lo que reclama la oposición es básicamente un acuerdo que le quita poder y que le disminuye sus posibilidades de poder continuar en el poder. Eso explica en buena medida las declaraciones de Jorge Rodríguez. Entonces, al final del día, el gobierno, entre ir a una negociación que le va a quitar poder y no ir a la negociación, pues lo que ha hecho todas las veces hasta ahora es sencillamente no ir a la negociación, interrumpirla en el momento que hay que llegar a los acuerdos, porque siente que esos acuerdos al final del día le restan poder y le restan la posibilidad de mantenerse en el poder. ¿Qué espera o qué cabría esperar viendo procesos como los de Ghana, como los de España, como los de Chile? ¿Qué cabría esperar de una negociación para que pueda producir o para que pueda tener alguna posibilidad de producir algún resultado positivo? Bueno, que quienes pierdan el poder, de alguna manera, se sientan que las amenazas que hay sobre ellos a la hora de perder el poder se disminuyen, digamos, en una medida que se vuelva manejable para ellos. ¿Eso es posible? Bueno, hay que reconocer que es tremendamente difícil y por lo tanto el gobierno va a hacer lo posible por tratar de mantenerse en el poder. ¿Cuál es la desventaja para el gobierno de no llegar a ningún acuerdo ahora? Bueno, la desventaja para el gobierno es que en aquellos países donde una transición no ha representado el acabose para quienes estaban en el poder, como sucedió en el caso de España, como sucedió en el caso de Chile, como sucedió en el caso de Ghana y en muchos otros, Sudáfrica, por ejemplo, con Mandela, implica que básicamente quienes están en el poder tengan la inteligencia para negociar mientras están en el poder, porque la realidad es que si la suerte el día de mañana cambia y resulta que por algunas circunstancias pierden el poder, que además no depende de su voluntad, sino depende de la lealtad de muchos factores que están alrededor de ellos, y si esos factores ven que es el momento de cambiar y que a ellos particularmente les conviene permitir un cambio, pues si ese poder se pierde, no hay ninguna capacidad para negociar el día de mañana. Entonces yo me imagino que el gobierno está en ese dilema. Negociamos hoy que tenemos poder y que podemos de alguna manera imponer ciertas condiciones para llegar a un acuerdo ante una oposición que no tiene poder, o esperamos al día de mañana cuando estemos en peligro, cuando el poder de alguna manera tienda a desaparecer o haya una amenaza real de que vamos a perder el poder e intentamos negociar y a lo mejor nos encontramos con que nadie está interesado en negociar porque saben que estamos, digamos, en la proximidad de un cambio en el poder y por lo tanto nadie va a tener interés en negociar. Ahora, profesor, dos inquietudes. Una, muchos interpretan que el régimen de Nicolás Maduro no ha cedido en nada y ha obtenido todo lo que ha pedido hasta el momento, incluyendo el levantamiento de sanciones personales, económicas, y ahora está este acuerdo social. Yo le pediría un comentario sobre este tema, cómo lo interpreta usted, si está de acuerdo o no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las perspectivas o sus perspectivas en lo personal de cara a unas elecciones presidenciales en nuestro país en 2024 o antes? Lo escuchamos. Bueno, yo creo, María Alejandra, que no es del todo cierto que no se ha conseguido nada. ¿Y por qué digo que no es del todo cierto? Ciertamente, en las concesiones que se han hecho hasta ahora, pareciera que el gobierno va ganando de alguna manera, pero por el otro lado creo que hay que ver cosas que a lo mejor no son tan sencillas de reconocer, y es que el hecho de que el gobierno vuelva a la mesa de negociación de alguna manera es un triunfo para los sectores que tratan de empujar al gobierno a que acepte un cambio político. El gobierno, si no tuviera presión suficiente sobre él y si no hubiera incentivos suficientes sobre él para volver a la mesa de negociación, el gobierno no tendría absolutamente ningún interés en sentarse en la mesa de negociación, porque para empezar, sentarse en la mesa de negociación implica para el gobierno, uno, ceder en algunos elementos, por ejemplo, en el elemento de que la administración de esos fondos que van a ser liberados no la va a tener el gobierno, sino que lo van a tener las oficinas de Naciones Unidas. Eso es algo que hemos visto y por supuesto el gobierno no puede estar muy contento con ese resultado
ellos hubieran preferido tener ellos el dinero y administrarlo, digamos, a su total conveniencia. Eso no está pasando. Y por el otro lado, el hecho de sentarse en la mesa implica también que el gobierno de alguna manera está reconociendo a una oposición, que es la Plataforma Unitaria en este caso, y que está reconociendo incluso a Juan Guaidó, porque nosotros cuando vemos, por ejemplo, la declaración que se hace con motivo de la reunión en la mesa, vemos que se dice que por un lado las partes están representadas por un equipo que representa al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y por el otro lado un equipo que representa a la Plataforma Unitaria bajo el liderazgo de Juan Guaidó. Eso está puesto allí en el documento, está escrito en el documento. Y después, por otro lado, la otra parte importante es que el gobierno, de alguna manera, firmó un documento que dice que en el mes de diciembre, puede que lo incumpla, pero si lo incumple queda muy mal parado, pero que dice que en el mes de diciembre comenzarán las negociaciones en materia política, liberación de presos políticos, reconocimiento de los partidos políticos de oposición o devolución de esos partidos a... Entonces, allí están esos temas puestos. ¿Cuál va a ser el acuerdo? No lo sé, pero el gobierno por lo menos se obligó a discutir esos temas, lo cual no quiere decir que necesariamente vaya a haber un acuerdo, pero se obligó a discutir esos temas, y eso creo que es un punto importante. En relación a una próxima elección, bueno, una próxima elección, María Alejandra, yo creo que en buena medida depende de dos cosas en este momento. Creo que hay dos factores que son importantes. Quizás en el futuro aparezcan otros, quizás hoy hay otros que no se me ocurren en este momento, pero creo que está vinculado a dos elementos. Uno, la negociación, que sirve principalmente para reducir los costos de tolerancia a un cambio político para quienes están en el gobierno, y va a depender de una primaria que tiene la capacidad para unificar a la oposición detrás de un líder que de alguna manera monopolice o polarice, por decirlo así, la votación con Maduro. La próxima elección es una elección donde la oposición necesita concentrar todo su voto en un solo liderazgo y no dispersarlo entre múltiples liderazgos, que es el escenario, digamos, que el gobierno trata de generar de cara a la elección del 2024, porque el gobierno es minoría y trata de dividir a esa mayoría que es la oposición. Entonces creo que la primaria aquí es muy importante. Si la primaria se produce y hay un liderazgo unitario, y hay la amenaza real sobre el gobierno de que ese tsunami de gente que apoya un liderazgo puede dar al traste con el intento del gobierno de mantenerse en el poder, no solamente por el hecho electoral, porque algunos oyentes pudieran pensar, bueno, el gobierno pudiera hacer fraude inclusive siendo minoría. Bueno, sí, eso es cierto, pero también por el otro lado, si esa oposición está unificada tras un liderazgo que está resqueado, por decirlo así, para cobrar el resultado de esa elección, esto podría al gobierno colocarlo en una posición donde va a necesitar con urgencia, yo diría que casi con desesperación, poder llegar a unos acuerdos que le permitan, digamos, la salida menos costosa a la hora que haya un cambio político. Entonces yo creo que el tema negociación y el tema primaria, y no la primaria por la primaria per se, sino por las consecuencias que ello genera, son dos elementos que son esenciales de cara a la elección del 2024. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, director del Centro de Estudios Políticos del Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y regreso más. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo?
En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, tratando de analizar el alcance de este acuerdo parcial suscrito en México por delegados de la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro. Se suma a nuestra mesa de debate Carmen Beatriz Fernández, quien es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedía un primer comentario acerca de un tema que dejaba sobre la mesa nuestro invitado anterior. Yo le planteaba que muchos sectores, sobre todo en nuestro país, digamos, han visto con pocas expectativas estos acuerdos, incluso las negociaciones, tomando en consideración lo que ha obtenido, las concesiones que ha obtenido Nicolás Maduro en comparación con lo obtenido, los avances para la plataforma unitaria. Yo le pedí un comentario. ¿Qué piensa usted? Y decía nuestro invitado anterior la posibilidad de un cambio político, incluso la discusión sobre las elecciones de 2024, que supuestamente se retomarán en diciembre, pasa por la celebración de las primarias de la alternativa democrática y la elección de un líder. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo en principio valoro como positivo lo que ha pasado ayer y anteayer, lo que se ha anunciado, ¿no? Y lo valoro como positivo porque, o moderadamente positivo, ¿no? Tampoco con gran entusiasmo, pues. Pero el hecho de que se haya vuelto a un espacio de negociación es positivo en sí mismo. El hecho de que se hayan liberado unos recursos y se hayan puesto esos recursos como destinados en epicentro de esas negociaciones a un pueblo que está a los derechos humanos de los venezolanos en esta catástrofe humanitaria, eso también es positivo y creo que le da algún dinamismo al juego político, ¿no? He leído muchísimas críticas, creo que las críticas, como bien dices, podrían estar llevando la voz cantante. Sin embargo, yo veo con cierto cauto optimismo lo que hemos visto en estas últimas 48 horas, ¿no? Maduro está volviendo a México sin lograr ni una sola de las condiciones que exigió para volver a sentarse, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo en el tapete y no se puede perder de vista, ¿no? O sea, exigió para volver a sentarse la liberación de Alex Saab,
cosa que no pasó, y exigió para volver a sentarse que fueran incorporadas a esa mesa de discusión las distintas, lo que él llama las distintas oposiciones, en un esfuerzo por seguir fragmentando las posibilidades de unidad de la oposición. Nada de eso pasó, ¿no? Para la oposición es bueno, relativo, bien, ¿no? Porque en algún sentido el G4 logra sostener el reconocimiento internacional, pero no es bueno porque no se han logrado avances sustanciales en temas, ni en temas electorales, ni en temas de derechos humanos, particularmente lo relativo a los presos políticos. Entonces, digamos, no creo que se pueda establecer un juicio tajante sobre si esto fue bueno, si ganó Maduro, perdió la oposición, o si ganó la oposición y ganó Maduro. En resumidas cuentas, eso creo que es positivo en sí mismo, y yo lo veo positivo para el país. O sea, el liberar unos recursos que serán administrados con mejores criterios y más transparencia bajo Naciones Unidas, no creo que deba verse sino como algo positivo. Además de eso, bueno, el comunicado conjunto de Occidente, digamos de Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, pone énfasis en la solución política, en la solución electoral. O sea, nos da cuenta de la importancia que le están concediendo al cambio político, o a la opción de volver a un proceso que democratice a la sociedad venezolana, ¿no? Comentamos con nuestro invitado anterior que, según la declaración de Jorge Rodríguez, ellos ponen esta negociación en los siguientes términos: habrá elecciones libres siempre y cuando levanten las sanciones. Yo le pedí un comentario porque ahí todo depende de la palabra del régimen de Nicolás Maduro, que hasta el momento ha incumplido todos los acuerdos, incluyendo el memorándum de entendimiento firmado el año pasado, como lo decía Molly de la Sota. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico de cara a unas elecciones presidenciales en nuestro país? La escuchamos. Sí, bueno, creo que ha habido un levantamiento parcial de sanciones que desde el Departamento de Estado, que creo que Maduro le manda un mensaje a Maduro y al régimen de que es posible avanzar en el levantamiento de las sanciones, ¿no? Se levantaron las sanciones por 6 meses para Chevron, se levantaron las sanciones al sobrino en meses pasados, al sobrino de Cilia Flores. Es decir, han dado muestras de que es posible levantar las sanciones en tanto se avance por una ruta de sentarse a negociar y arribar a una solución electoral. Ahora, perfectamente, si quieres trancar el juego, puedes decir no habrá levantamiento de sanciones hasta que no haya elecciones. Y entonces que Maduro te diga no habrá elecciones hasta que no haya levantamiento de sanciones. No, o sea, creo que precisamente la negociación consiste en un proceso de ir logrando avances en una hoja de ruta cuyo destino es el establecimiento de unas elecciones medianamente aceptables, con estándares medianamente aceptables en términos de elecciones libres y justas, ¿no? La importancia de las primarias de cara a unas elecciones presidenciales en nuestro país, en su opinión, ¿cuál es? Bueno, yo creo que las primarias son muy importantes en tanto sirvan para comprometer y lograr unidad opositora, ¿no? Digamos, el principal problema con el que tiene la oposición hoy en día, y por ende la principal ventaja competitiva de Maduro, es que tú tienes una hiperfragmentación del espacio opositor, ¿no? Tienes unas primarias donde alguna gente ha contado hasta 20 o 25 aspiraciones candidaturales, ¿no? Si eso va a un proceso electoral ortodoxo, y encima de eso las primarias funcionan de manera erosiva y divisiva, el resultado podría ser aún peor que la no realización de primarias, ¿no? O sea, las primarias son buenas en la medida que sirven para unificar a la oposición y fortalecer a la oposición y democratizar al país.
¿Y cree usted que vamos por ese camino? Nos queda un minutito. Bueno, apuesto a que vamos por ese camino. O sea, de lo poco que se sabe, tú tienes una comisión de primarias con gente de mucho prestigio y muy competentes profesionalmente. Yo creo que pueden lograr una buena solución, ¿no? Eso es a lo que hay que apostar. Lo deseable. Carmen Beatriz Fernández, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, especialista en marketing político, forma parte del equipo de estrategia, tratando de ayudarnos alcances de este acuerdo parcial suscrito en México de cara, sobre todo, a un cambio político en nuestro país, que es el tema. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.